Desde finales del siglo XIX, nuestro Santo Padre, el Papa León XIII, extendió a todo el mes de octubre la celebración del Santo Rosario, que inicialmente se hacía única y exclusivamente el 8 de octubre, en recuerdo de la famosa batalla de Lepanto, ¿verdad?, que se había dado y que el Papa de aquel entonces, San Pío V, le pidió a los cristianos que rezaran el rosario por la victoria de las armas cristianas, y el 7 de octubre se da la famosa batalla de Lepanto, ganan los cristianos y el Papa instituye la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, pues como se rezaba, se celebraba rezando el rosario, entonces la gente le empezó a poner la fiesta del Santo Rosario. Entonces estamos ya en el mes de octubre porque el superior primero de los padres dominicos y después arzobispo metropolitano de Guatemala, Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, que por cierto hay una estatua de él ahí en el atrio de Santo Domingo, pues él se tomó muy en serio la exhortación del Papa León XIII y fue el que impulsó en Guatemala una devoción que es ya ancestral para los guatemaltecos. Durante este mes de octubre, de manera masiva, gente que viene de todas partes llegan allá al templo de Santo Domingo, que ahora es Basílica Menor Pontificia, ¿verdad? Llega al templo de Santo Domingo a visitar, a venerar a quien fue declarada reina y patrona de Guatemala allá por 1934, cuando por orden del Papa Pío XI, el arzobispo de Guatemala de ese entonces, Monseñor Luis de Urizur, coronó solemnemente a la Virgen del Rosario como reina y patrona de Guatemala. O sea, estamos en plena celebración del mes de octubre. Pero, ¿de dónde salió o cómo se formó el Santo Rosario? Es interesante esto. En primer lugar, hay que decir que utilizar fórmulas de oración es algo que ya se hacía en el pueblo de Israel. De ello nos da razón la Sagrada Escritura, que conserva lo que fue el devocionario de los israelitas, que no es otra cosa que el libro de los Salmos. Los salmos son cantos y oraciones que los israelitas entonaban cuando iban de visita al templo cada año. Es decir, pues tenían esas fórmulas de oración. Y los cristianos heredamos de ellos estas oraciones, al grado que nosotros pues también seguimos utilizando los salmos. Los recitamos, se recitan en la liturgia de las horas, que en eso consiste precisamente en recitar o cantar los salmos. Se utilizan también en la Santa Misa, siempre hay un salmo como respuesta a la primera lectura. Es importante pues para nosotros este devocionario del pueblo de Israel, que tiene solo Dios sabe cuántos mil años, pero que sigue vigente para nosotros. De hecho, yo creo que todos nosotros hemos cantado con los salmos, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso es el Salmo 122. También, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. El famoso De Profundis, el Salmo 130, uno de los salmos penitenciales, junto con el Miserere, que por cierto le han hecho música preciosa, ¿verdad? Y lo cantan los grandes tenores. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mi culpa. Ahora, cuando en la primera comunidad cristiana nació el Nuevo Testamento, se empezaron a utilizar como fórmulas de oración algunas de sus partes. Cuando los fieles se reunían, por ejemplo,
para recordar el misterio de la encarnación 3 veces al día. Al amanecer, al mediodía y al atardecer, según se atestigua en documentos de los primeros siglos, recitaban los primeros versículos del Evangelio que recordaban este misterio. Y así surgió el famoso Angelus, por sus primeras palabras en latín, que es una de las devociones cristianas más antiguas. Se habla de ella ya por allá en el siglo II, ¿verdad? El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto saben ustedes, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 36. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Asimismo, los cristianos repetían con amor las palabras que Jesús les enseñó para dirigirse a Dios como Padre, recitando la oración que nosotros le llamamos oración dominical. Dominical no porque se rece solo los días domingos, sino dominical porque es la oración del Señor, que se dice Domine en latín. Por eso se dice oración dominical, y es pues el Padre Nuestro, cuya base encontramos en los relatos del Evangelio de San Mateo y de San Lucas. También los primeros cristianos aclamaban a Jesús con el himno cristológico más antiguo que se conoce, que San Pablo nos legó en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 a partir del versículo 6. Ese himno cristológico era una especie de credo de los primeros cristianos que lo recitaban en sus funciones litúrgicas. Es donde dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. También se repetía el saludo angélico, es decir, el saludo que el ángel Gabriel le hizo a la Santísima Virgen. Saluda la llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego, Santa Isabel, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ese saludo angélico lo repetían los primeros cristianos. Y a este saludo angélico, que se llama el Ave María por sus primeras palabras también en latín, se le agregó una oración didáctica que surgió en el Concilio Ecuménico de Éfeso en el 431, cuando se proclamó la maternidad divina de la Virgen, y entonces los cristianos ya decían: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Después le agregaron la palabra pecadores, y ya por último, ahora y en la hora de nuestra muerte. También se utiliza en la liturgia y en las oraciones de los cristianos himnos que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el conocido como Benedictus, por su primera palabra en latín, que fue el que pronunció Zacarías cuando nació San Juan Bautista, el himno de Zacarías, el Benedictus. O el Nunc Dimittis, también por sus primeras palabras en latín, del anciano Simeón, cuando reciben sus brazos al niño Jesús en la presentación en el templo, y que tiene aquella frase tan preciosa, ¿verdad? Señor, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, luz para iluminar a todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Mire, esto se recita en la liturgia de las horas. Y por supuesto, el himno que San Lucas pone en labios de la Santísima Virgen María durante la visitación a Santa Isabel, donde ella alaba y reconoce la grandeza de Dios que hace en ella maravillas, y se declara su humilde esclava, el famoso Magnificat. Así es, por las primeras palabras, siempre la primera palabra en latín, ¿verdad? Magnificat anima mea Dominum, o sea, mi alma alaba al Señor. Y que, por cierto, los primeros cristianos lo escribían el Magnificat y lo llevaban guardado en una bolsita
como para poderlo rezar, pero también como una señal de protección. De ahí viene lo que nuestras abuelas conocían como la magnífica. No era la magnífica, era el Magnificat. Y si usted iba en aquel tiempo a Esquipulas, podía conseguir una especie de librito en donde iba precisamente el Magnificat, que también servía no solo para rezarlo, sino para llevarlo como una señal de bendición. Además de las oraciones bíblicas, como las que hemos apuntado, pues surgieron oraciones didácticas que servían para que el pueblo conociera y recordara las verdades y misterios de la fe, y así es como surge, por ejemplo, la profesión de fe, el credo proclamado por primera vez en el Concilio Ecuménico de Nicea, allá por el 325. También otra oración preciosa que nos recuerda el misterio de la Santísima Trinidad, que se llama el Trisagio. Es una alabanza a la Santísima Trinidad que se reza o que se canta, sobre todo en momentos de mucha angustia, de mucho dolor. Todo el orbe cante con gran voluntad el Trisagio Santo de la Trinidad. Santo, 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 que es Dios de verdad, siendo trino y uno con toda igualdad. Fíjese que durante el tiempo de la pandemia, nosotros tomamos la devoción de rezar todos los días el Santo Rosario. Lo rezábamos en la casa y nos conectábamos con nuestra familia, con mis hermanas, con mi cuñada, con mis hijos. Nos conectábamos y siempre al final del rosario cantábamos el Trisagio durante todo el tiempo que duró la pandemia. Ya hablamos de la segunda parte del Ave María, que surgió, pues como les digo, en el Concilio Ecuménico de Éfeso, y pues que es lo que nosotros rezamos junto con el Ave María. Ahora bien, estas fórmulas cristianas de oración van a dar origen a algunas devociones. Por ejemplo, se rezaba el Ángelus, ¿verdad? Se hablaba de los versículos de la encarnación de Jesús y junto con eso se rezaba el Ave María. También cuando se visitaba a Jesús sacramentado, se hacía, como se decía, una estación, o sea, un detenerse, ¿verdad?, ante Jesús sacramentado, y entonces se rezaba la estación menor, que eran 3 Padres Nuestros, 3 Ave María y 3 Gloria al Padre, o la estación mayor, 5 Padre Nuestros, 5 Aves María, 5 Gloria al Padre, en honor de las 5 llagas de Jesús, una más por las intenciones del Papa y una más por las almas del purgatorio, en total 7. A esto se le llamaba la estación mayor, ¿sí? Y siempre se rezaba el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre. A principios del siglo XIII surgió con gran fuerza una herejía llamada de los albigenses por el pueblo de Albi, al sur de Francia, y ellos predicaban la doctrina maniquea. Los maniqueos fueron unos herejes de los primeros siglos, pero que hacían un dualismo entre el bien y el mal, considerando lo material como malo y lo espiritual como bueno. Y entonces se oponían a las devociones y a la fe de la Iglesia Católica. Es más, ellos aseguraban que Jesucristo no había sido hombre porque no podía pertenecer a la naturaleza humana dañada por el pecado. En total, era la doctrina maniquea. Y empezaron a predicar y a ganar adeptos. Por esa misma época también surgió Santo Domingo de Guzmán. Él fue canónigo de la Catedral de Osma. Los canónigos eran auxiliares del obispo que se reunían con él para cantar en las catedrales la liturgia de las horas. Sí. Entonces, por eso se les llama canónigos, porque eso viene de canis, que quiere decir el canto.
eran los que cantaban la liturgia de las horas. Pues Santo Domingo era también canónigo de la Catedral de Osma. Y él pues empezó a preocuparse por esta difusión de la herejía. Que entonces ahí miren ustedes, vino el problema, porque empezó a buscar la manera de combatir esa herejía. Él se encomendó a la intercesión de la Santísima Virgen y según el mismo Santo Domingo cuenta, la Santísima Virgen le inspiró un método de evangelización. Este método consistía en primer lugar en que los fieles, los frailes dominicos, rezaran 150 veces el saludo angélico, es decir, el Ave María. ¿Y por qué hacían eso? Porque los albigenses, precisamente, una de las principales cosas contra las que predicaban era contra la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y el Ave María es recordar ese momento de la encarnación. Entonces, repetir 150 veces el Ave María, como 150 eran los salmos. Había una costumbre, los frailes se reunían en los conventos a determinadas horas para orar. Y para llamar a los frailes a la capilla tocaban las campanas. Entonces la gente que vivía afuera oía las campanas y por eso tenían ciertas horas también para reunirse a orar. Para la gente en aquel entonces mayormente analfabeta, no era fácil leer o recitar los salmos. Aparte de que conseguir un libro con los salmos era cosa del otro mundo, entonces la inspiración de la Virgen a Santo Domingo fue que los fieles acompañen la oración de los fieles rezando 150 veces el saludo angélico. Pero esto también acompañado de la meditación de los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección gloriosa de nuestro Señor. Entonces Santo Domingo organizó una especie de misiones populares y cuando llegaban a un lugar pues hacían un triduo, 3 días de predicación. Y entonces claro, reunían al pueblo y el predicador, el que estaba encargado, llevaba el mensaje. El primer día lo dedicaban a meditar en la encarnación del Hijo de Dios. Y entonces, lógico, ¿verdad? Hablaban de la anunciación del ángel a la Virgen María, de su visita a Santa Isabel, del nacimiento de Jesús, de la presentación de Jesús en el templo y luego pues de aquel episodio del niño perdido y hallado en el templo. Eso era lo que predicaban en 5 momentos. Predicaban y después de predicar explicar el misterio, le pedían a la gente, ahora recemos un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria al Padre. Se rezaba el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria al Padre, y entonces seguía el predicador con el segundo misterio, en este caso, la visitación a Santa Isabel. El segundo día lo dedicaban a meditar en la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque esa era otra de las verdades que atacaban los albigenses. Decían que Jesús no podía haber padecido como hijo de Dios, porque Dios no puede padecer. Entonces los frailes predicaban el segundo día sobre la pasión de Cristo y entonces se hablaba de la oración de Jesús en el huerto, de la flagelación, de la coronación de espinas, del camino de la cruz, de la crucifixión y muerte del Señor. El tercer día lo dedicaban a la glorificación del Señor. Y entonces ahí se hablaba de su resurrección gloriosa, de su ascensión al cielo, de la venida del Espíritu Santo y también de la glorificación de la Santísima Virgen María en su asunción y luego en su coronación gloriosa.
Así empezó esta devoción. Fue en el año 1428 cuando el padre Alanús de Rupe, que era el superior de los padres dominicos en ese entonces, fue él el que fijó ya de una manera definitiva estos 15 misterios, estas 15 temas de meditación para el rezo del Santo Rosario. Y ahí es donde surgen entonces los misterios gozosos, que se refieren a la niñez de Jesús, los misterios dolorosos, que se refieren a la pasión, y los misterios gloriosos, que se refieren a la glorificación. Durante mucho tiempo esta fue el rezo del Santo Rosario. Incluso fíjense ustedes que los misterios gozosos se identificaban con el color blanco, los misterios dolorosos con el rojo y los misterios gloriosos con el azul del cielo, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante, porque entonces, los gozosos eran azul, los dolorosos rojo y los gloriosos blanco. Y entonces este era el color del listón que utilizaban los cofrades del Rosario. Y fíjense ustedes que es curioso que la ciudad de Quetzaltenango, que tiene como patrona a la Virgen del Rosario y que fue la capital del efímero estado de Los Altos, tiene como bandera los colores de la Virgen del Rosario. Por algo será. Pues fíjense ustedes que durante todo este tiempo pues se rezaron estos misterios hasta que por ahí por el año 2000 nuestro Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, publica en el 2002, el 16 de octubre, publica una carta apostólica que se llama El Rosario de la Virgen María, el Rosario Virginis Mariae, en el que explica y recomienda al mundo actual esta devoción. Lo más notable de esta carta está que se agregan nuevos puntos de meditación sobre la vida y obra de nuestro Señor, creando una cuarta corona del Rosario, que se conocen como los misterios luminosos. El Papa nos dice en el numeral 21 de este documento: en realidad todo el misterio de Cristo es luz, Él es la luz del mundo, pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino. Y entonces así es como van a surgir estos misterios luminosos que nos recuerdan momentos importantes de la vida pública del Señor, como su bautismo en el Jordán, su autorrevelación en las bodas de Caná, el anuncio del reino invitando a la conversión en su predicación, sobre todo en las bienaventuranzas, la transfiguración de Jesús en el Tabor y la institución de la Eucaristía. Y con esto se completan los 20 misterios que actualmente rezamos en el Rosario, y el color que los identifica es el color amarillo. Así es que miren, mis queridos hermanos, así es como podemos decir que surge esta devoción preciosa, tan querida por nuestra Santísima Madre, que en varias de sus apariciones, sobre todo en Fátima, ha recomendado siempre el rezo del Santo Rosario. Durante el mes de octubre vamos a estar platicando diferentes aspectos sobre esta preciosa devoción, así es que yo los invito a no perderse nuestros programas, conociendo nuestra fe a través de su canal Jesús TV. Entre tanto, nos encomendamos ya a nuestra Santísima Madre en este mes en el que le tenemos dedicada como reina y patrona de nuestro país.